el libro de comunicación y lenguaje, ¿sí? Aparece un título que dice radiografía de una palabra. Y podemos ver varias imágenes, varios dibujos dentro de nuestro libro. Y nos dice que las palabras pueden dividirse y que al dividirse estas palabras, algunas van a aportar información y las otras pues simplemente van a ser como adicional al significado. Las palabras muchas veces se comprenden en dos partes, podríamos decir las del inicio, la del final, que tienen un nombre como prefijos y sufijos, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, vamos a leer acá y nos dice, radiografía de una palabra. Las palabras se pueden dividir en partes que aportan información adicional a su significado. Vamos a hacer el ejercicio que aparece acá. Analiza las palabras que acompañan a cada imagen y las partes que están divididas. Anota la letra que identifica la parte que aporta la información presentada. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, la primera imagen que ahí nos aparece es de podríamos decir, una oveja o un corderito. Y si nos damos cuenta, esa palabra corderito está separada. El inciso A señala lo que es corder y se separa en hito, que está señalado con el inciso B. Ustedes lo pueden ver en su libro. Luego aparecen varias opciones y hay espacios en los cuales hay que colocar la letra A o la letra B, de acuerdo a lo que nos estén diciendo. Por ejemplo, dice, es un cordero pequeño, es de género masculino, indica su significado, hijo de la oveja, que no pasa de un año, se trata de un solo cordero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estas dos palabras se separan, por ejemplo, corder y luego hito, este significado de hito a nosotros nos indica que es un animal pequeño, corderito. Nosotros asimilamos que es chiquito. Cuando termina en hito, también estamos viendo que es en género masculino, porque si dijera ita, corderita, entonces sería femenino. Luego, al inicio, cuando dice corder, empieza la palabra de cordero, entonces nos está diciendo que es un animal, que es, podríamos decir, una oveja, y de igual forma, la palabra, la última, la terminación hito, nos dice que es solamente uno, porque dice hito, si no dijera hitos, corderitos, la S que le da el plural, o que significa que son varios. Entonces, ahora, en el primer espacio, ¿qué letra vamos a colocar? Porque aquí nos dice, es un cordero pequeño. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que nos está indicando que es un cordero pequeño? ¿Será A, que dice corder, o será B, que dice hito? ¿Cuál creen ustedes? B. B, señor. B, muy B, bien. señor. Muy bien, recuerden que la palabra final es hito y cada vez que usted le pone hito a las palabras, las hace pequeñas, ¿sí? Osito, camioncito, todo eso que termina en hito sirve para que las palabras suenen más pequeñas. Entonces, en ese espacio que tenemos ahí, coloque la letra B, porque la letra B nos dice que es un cordero pequeño. Muy bien. Ahora, el otro espacio dice, es de género masculino. ¿Cuál de las dos palabras, A o B, me indica que es de género masculino? ¿Será corder o será hito? ¿Qué dicen ustedes? Cordero, señor. Cordero, señor. Cordero, señor. Cordero, señor. Vean, acá lo que nos indica cuál es de género masculino es el inciso B, donde está hito. ¿Por qué? Porque si lo cambiáramos a ita,
entonces sería femenino. Entonces, ito o ita es lo que nos indica si es masculino o si es femenino. Coloquemos una B también ahí. Ahora, vamos a donde dice indica su significado. Indica su significado y nos dice que es hijo de la oveja, que no pasa de 1 año. Ahora sí, ¿cómo sabe usted que es? Buenos días, Volvin. Por favor, solo voy a dar instrucciones. Por favor, el libro de comunicación y lenguaje en la página 48. Vamos a aceptar algunos que se están uniendo ahorita. Para los que se están uniendo ahorita, estamos en el libro de comunicación y lenguaje en la página 48. Muy bien, continuemos. Luego, entonces, dice, indica su significado si es hijo, que es hijo de la oveja que no pasa de 1 año. ¿Qué es lo que nos indica a nosotros que es una oveja? Es el inciso A, porque ahí inicia la palabra, y dice cordero. Usted entonces ya se puede dar la idea de que estamos hablando de una oveja. Entonces, escribamos la letra A. En esos espacios, para los que ahorita se unieron, en esos espacios estamos colocando B en la primera, B en la segunda y vamos en la tercera que es A. Vamos a la última del dibujo donde está el corderito y dice, se trata de un solo cordero. ¿Qué quiere decir? Que simplemente es uno, no hay más. Entonces, ¿cuál es lo que a nosotros nos da? ¿Qué es lo que nos indica cuántos son? Si son muchos o solamente es uno. Es la terminación ito. Porque si dijera itos, esa S le agrega ya el plural. Entonces, escribamos B. Yoli, por favor, en el cuaderno, en el libro de comunicación y lenguaje, página 48. Ahora, vamos al siguiente dibujo. Tenemos a 2 niños, una niña y un niño, que van corriendo. El inciso A, ustedes pueden ver la flechita que marca la letra A, inicia cor. Y la B nos marca la terminación de la palabra que es hemos. Y al unirlo dice corremos. Veamos ahora qué nos indica cada palabra al separarlas, qué es lo que nos indica. La primera dice, es acción que realizan varios individuos. ¿Qué letra creen que tendríamos que colocar acá? ¿La A o la B? ¿Cuál es la que nos indica la acción que realizan varios individuos? B, señor. La B, señor. La B, muy bien. Muy bien, coloquemos la letra B. Ya, señor. Ahora, continuemos. Es una acción que significa ir deprisa. Acción que significa ir deprisa. ¿Cuál creen ustedes que deberíamos de colocar? ¿A o B? A, señor. Muy bien, muy bien. Porque dice por. Muy bien. Coloquemos la letra A. Ya, señor. Vamos a la siguiente. Palabra, la palabra que se refiere a un verbo. La palabra que se refiere a un verbo. Esta está dando significado. ¿Cuál creen que sea? B, señor. A ver. ¿A o B? B. B. ¿Qué dicen los demás? B. Señor. Ah, señor. Es la letra A. Muy bien. Es la letra A porque la A es la que empieza a dar el significado. Recuerden, las palabras, la primera
La que está al inicio nos da el significado y la que está al final simplemente complementa esa acción. Entonces, la A es la que nos está indicando. Muy bien, por favor, a los que están escribiendo en el chat, no quiero que me estén colocando nada de caritas, concentrémonos ahorita acá. Vamos y dice, la acción se hace ahora en el presente. La acción se hace ahora en el presente. ¿Qué letra nos está indicando en qué momento se está haciendo? ¿Será cor o será hemos? Hemos. Hemos. Hemos, señor. Esa es la letra B. Hemos, señor. Coloquemos la letra B. Vamos a la siguiente. Se trata de nosotros, la primera persona del plural. O sea, ¿a qué persona se está refiriendo? Dice acá. Se trata de nosotros, la primera persona en plural. Y la palabra dice corremos, hemos. ¿Cuál es la que nos indica esto? ¿Cuál es la que nos indica el plural? B, porque está mencionando a B, más. señor. B, señor. Señor. Muy bien. B, señor. Ajá, porque incluso la terminación dice hemos. Está una S que les había dicho que indica el plural. Entonces coloquemos la letra B. Ahora vamos a leer este párrafo que aparece para comprender un poquito más. Así que le pido de favor a Luis Mario, si ya está conectado, me imagino que está conectado, léame ese párrafo donde inicia las palabras que están compuestas. Todo eso, léame esa parte de ahí. Las palabras están compuestas por morfemas. La primera parte, que generalmente no cambia, se llama morfema base o raíz, la cual aporta el significado y especifica de qué tipo de la palabra se trata. La segunda se llama morfema clase o desinencia. Según el tipo de palabra, esta última parte aporta información acerca del género, número, persona, tiempo y modo. Se puede formar nuevas palabras agregando partículas o modificando la desinencia, color, coloración, colorado, colorido, coloreto, colorete, descolorido, tricolor y más. Muy bien, gracias, Luis Mario. Ahora, estamos viendo que las palabras están compuestas por morfemas. Era el ejercicio que habíamos hecho antes. Una palabra siempre va a tener un inicio y va a tener un final. Las que van al inicio, como ya leímos, se llaman morfema base o raíz, que es la que inicia. Y esta es la que aporta más que todo el significado de una palabra. ¿Sí? Usted inicia viendo esta palabra y sabe a qué se está refiriendo o de qué estamos hablando. La segunda, es decir, lo que complementa esa palabra, se llama morfema clase o desinencia. ¿Qué significa esto? Es el final de la palabra y esta nos va a aportar información como, por ejemplo, si es plural, si es singular, si es femenino, si es masculino, es decir, su tamaño, su forma o el color de esa palabra de la cual nosotros estamos hablando. Entonces, en el ejercicio que hicimos al inicio, nos sirvió porque ustedes fueron viendo cómo las palabras se dividen en dos partes, en morfema inicial y en morfema desinencia, que es el inicio y el final. Una aporta significado y la otra características. Nos brinda información de lo que estamos hablando. Aquí podemos ver, ustedes pueden ver en la parte de abajo, aparecen dos niños y hay una palabra que dice hermanitos. Esta palabra hermanitos está separada. Al inicio dice herman y luego hitos. Herman es la morfema base o raíz, es el inicio. Cuando usted ve eso, herman, sabe que se está refiriendo a dos personas que tienen el mismo parentesco familiar.
Y cuando hablamos de hitos, nos puede decir que los estamos diciendo que son pequeños, ¿sí? Incluso que es en plural porque estamos hablando de dos personas al mismo tiempo. Y a eso se le conoce como morfema, clase o desinencia. ¿Estamos claros ahí? Las palabras se dividen en eso, en morfema inicial y morfema desinencia. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? Porque si no, pasamos a nuestras actividades. No, señor. Muy bien, ¿seguros? No, señor. No, señor. No, Muy señor. bien. No, señor. Ok, vamos a la página 49 donde dice actividades. Separa la raíz, ustedes ya saben cuál es la raíz, es el inicio. Y la desinencia, cuando hablamos de desinencia, es el final de la palabra. Analiza y escribe dentro del círculo la letra que identifica cada palabra, a la que corresponda la información del recuadro. Muy bien. ¿Cuál es la primera palabra que nos aparece ahí? A ver, ¿quién me puede decir? Golazo, señor. Golazo. Separemos esa palabra. Golazo. Sepárenme esa palabra en raíz y en desinencia. Separen. A ver, ¿cuál creen ustedes que es el inicio o la raíz de esa palabra? Ahí en la línea, señor. Sí. Vean, ¿a ustedes ya les aparece ahí la línea a ustedes? ¿Cómo está su libro? ¿Está completa la palabra o ya está separada por una línea? Está completa. La línea está completa, señor. Está completa, señor. Entonces, vean, como está completa, yo les voy a mostrar un ejemplo acá. La primera palabra que ahí nos aparece es, creo que se alcanza a ver, golazo. Ahora, nos dice que hay que separar la raíz con la desinencia. ¿Cuál sería la raíz? Gol. Este es el significado. Todos sabemos que gol es una anotación. Y aso nos está dando la magnitud o el tamaño de ese gol. Entonces, usted abajo en la línea que aparece ahí, me va a escribir gol y después aso. ¿Sí? Arriba, sepárame con una línea y después lo escribe abajo. Bien, así como les estoy indicando acá. Muy bien. Ahora, vamos con las siguientes palabras. Viaje. Ya, señor. Viaje. Separemos esta palabra. ¿Cómo creen que se separa? ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Vía. Vía, señor. Vía. 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 Acá le vamos a agregar la J, viaje. Y la terminación es la E, viaje. Entonces, sepárenmelo de igual forma, así como está el ejemplo este. ¿Ya? Señor. Ya, señor. Ya, señor. Muy Ya, bien. señor. Ahora donde está la C. Ya, aparece señor. Nadaste. Separemos esa palabra, el inicio con el final. Nadaste. ¿Cómo separamos esta palabra? Nada. Nada, señor. Nada, señor. Nada. Nada. Esta se va a completar o se va a dividir en NAD. N-A-D. La separamos ahí y luego aste, que es la que nos dice si es en pasado, si es en presente, si es en futuro o si está hablando de una persona o le están diciendo a otra. Entonces, aste es el final, es la que nos dice. Y nad es la que da el significado que es de nadar. Entonces, nad al inicio y aste separado, es el final. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Luego tenemos Ya, señor.
Dice aguiluchos. Aguiluchos. ¿Cuál creen que es la palabra raíz y cuál es la desinencia? Aguilú, señor. Aguilú, señor. Esta va a terminar. Sí, por ahí está. Allí, señor. Aguil, nada más. Y uchos es lo que le aporta ya las características. Águil de primero y luego uchos. Ya, señor. Muy bien. Señor. Ya, señor. Ya, señor. Ok, ahora leamos la parte que está en un recuadro, donde está la letra C. Acá nos dice que son acciones, de todas las palabras que ya hicimos. En la C, algunas son acciones que ya se realizaron, como por ejemplo, nadaste, está hablando en tiempo pasado. Y es que una persona también lo ejecutó, realizó esta acción. Luego nos dice que está en segunda persona. ¿Por qué? Porque esta palabra nadaste, usted se la está hablando de otra persona, no de usted mismo. Y luego nos dice que también da la idea de una acción. Ahora vamos a la letra A. Y dice, expresa la idea de la grandeza. ¿En qué? En golazo. Cuando usted escucha, ¡qué golazo! Quiere decir que fue grande, que la magnitud fue tan impresionante, entonces por eso las personas dicen golazo. Y también corresponde al género masculino, ¿sí? Porque está terminando en aso. Podemos saber que golazo es de género masculino. Y que se trata de uno solo. Si no, le agregáramos una S y dijera golazos. Y sabríamos que habrían sido muchos. Muy bien, vamos a la actividad 2. Dice, anota la información que aportan los morfemas de la siguiente palabra. Morfema se le llama, recuerden. Señor. ¿Sí? ¿Puede repetir los dos cuadritos, por favor, señor? No entendí muy bien. Muy bien. La lección y... Ok. En la letra C, que es de la palabra nadaste, nos dice que es una acción que ya se realizó. Está en pasado, nadaste, usted le está diciendo a otra persona. Luego, es una persona la que está ejecutando eso. Cuando nosotros le decimos a alguien nadaste, obviamente estamos hablando de otra persona que hizo esta acción. Luego, acá nos dice que es en segunda persona. Cuando yo me refiero a segunda persona, quiere decir que no estoy hablando de mí, sino que estoy hablando de otra. Y luego nos dice que da la idea de una acción, porque recuerden que nadar es una acción, es algo que hacemos, que tiene movimiento. Y luego en la letra A nos dice expresa la idea de la grandeza y corresponde al género masculino, cuando hablamos de golazo. Y luego que se trata de uno solo, porque está terminando en aso. Si terminara en una S, golazos, diríamos que son muchos. ¿Estamos bien ahí? Esta es explicación de las palabras que ya separamos. Ahora, vamos al ejercicio 2, donde dice, anota la información que aportan los morfemas de la siguiente palabra. Morfema se le llama a la separación de cada palabra. Esta es la morfema raíz y esta es la morfema desinencia. El inicio, que da el significado, y el final, que aporta características o información. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? La palabra ahí dice cantarán. Está separada en cant y luego harán. ¿Qué nos indica la primera morfema, que es cant, que recibe el nombre de raíz, morfema raíz? ¿Qué significa este morfema? ¿Qué nos indica? Ya se los expliqué. A ver.
¿Qué es la primera palabra o el inicio de esa palabra? Muy bien, y aporta significado. Escribamos eso entonces en ese cuadrito. Es el inicio de una palabra y aporta el significado. Así de sencillo. Escribamos en el primer cuadro. ¿Sí? ¿Quién me está levantando la mano? Señor, ¿qué ¿José? va después de aporta? ¿Perdón? ¿Qué va después de aporta? Aporta, es el inicio de una palabra, ¿sí? Aporta el significado. Gracias. Bueno, recuerden, se divide en dos morfemas una palabra. Morfema es la separación de esta palabra. Esta se llama morfema raíz. Es el inicio, ya cuenta, de la palabra. Y esta aporta el significado. Cuando usted mira la palabra col, sabe a qué se refiere, sabe cuál es el significado. Entonces, el morfema raíz, eso es lo que hace, indicarnos cuál es el significado de una palabra, y es el inicio. ¿Ya escribimos eso ahí? Ya, señor. Muy bien. Ahora tenemos el morfema de desinencia que está acá. Y este es el final de la palabra y van a expresar el tamaño, el género, el color, si está en plural o en singular, nos da información. Entonces escribamos ahí. Podríamos iniciar, es el final de la palabra. Nos da información. Nos da información como Ya, señor. el tamaño, el género, el número. Recuerden que cuando decimos género, usted debe saber que es femenino y masculino. Si yo digo número, singular y plural, ¿sí? Nos da información. Ya, señor. Muy bien, sobre género, sobre el número, sobre si están sobre el presente, pasado, en qué tiempo se está realizando esa acción. Muy bien. Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Ahora vamos al ejercicio 3. Muy bien. Nos dice, escribe en los cuadros 4 palabras cuyas desinencias correspondan a la información que se indica. ¿Qué es una desinencia? A ver, ¿quién me puede decir qué es una desinencia? Es algo que les estaba mencionando ahorita. ¿Cuál es el morfema de desinencia? ¿De qué, señor? Lo que le sigue a algo. Muy bien, lo que le sigue a algo. ¿Qué más podríamos decir que es una desinencia? Desinencia es el final de la palabra, ¿sí? El final de la palabra, lo que aporta la información, las características. Ahora, acá nos dice que escribamos 4 palabras que brinden lo que es desinencia, es decir, información de algo. En la primera, escribamos una palabra que sea a tiempo futuro. Muy bien, es el morfema final, pero recibe el nombre de desinencia. Tiempo futuro. Escribamos una palabra con tiempo futuro. Puede ser un verbo. Cantaré, señor. Cantaré, puede ser estudiaré. Ajá.
Traten Corremos, de... señor. ¿Perdón? Corremos. Comeré, sería comeré. Preparará. Preparará, muy bien, recuerden que son palabras a futuro. Entonces, anótenme una palabra que sea a futuro. Ahí a la par de donde nos marca la flechita morada, donde dice tiempo, a la par me escriben esa palabra. Luego, escribamos una palabra en primera persona. ¿A qué se refiere en primera persona? ¿Quién es la primera persona? Yo, ¿sí? Cuando usted está hablando de sí mismo. Segunda persona, cuando hablamos de alguien más. Tercera persona, cuando ya están tres. Entonces, escriba una palabra que se refiera a usted. Por ejemplo, podría decir, yo estudio. Está refiriéndose a usted. Usted está estudiando, ¿sí? Yo como, yo leo, yo trabajo. Yo soy alto. Muy bien, yo soy alto. Algo que se refiera a usted. Yo encontré. Muy bien. Ya, señor. Si ya escribe esa, Ya, señor. muy bien. Ya, señor. Vamos a donde Ya, dice señor. número singular. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando decimos número singular? ¿Qué solito, señor? Que es una sola solo cosa, es muy bien. Solo es una Una sola persona, un solo animal. Entonces escríbame Que algo, es solo un objeto. solo un objeto. Escríbame algo que indique solo uno. Por ejemplo, si usted escribe gato, sabe que se está refiriendo a uno solo. Si escribe carro, solo es uno. Entonces, cualquier palabra que esté en singular. Sol. Sol, Eso también yo lo es uno. Agua. Agua, muy bien. Ese cuadrito, árbol, muy bien. Ese cuadrito ya está completo. Vamos al siguiente. Ahora, una palabra que esté en género femenino. ¿Cómo distinguimos las palabras en género femenino? Porque su terminación normalmente es con la letra A. O inician, pueden terminar en la letra A, muy bien. Y cuando es en la letra O, sabemos que es género masculino. Entonces, por ahí estaba viendo algunos, ajá, gata, cachorra. Incluso si decimos camisa, la palabra camisa, podríamos decir que su género es como femenino. Incluso se dice la camisa, entonces nos está marcando que es género femenino. La computadora, señor. Ajá. Podríamos ir solo computadora, es género femenino. lavadora, señor. Lavadora, muy bien. Una palabra, ¿sí? Solo una palabra. Pelota, muy bien. La actriz. Actriz, la actriz, muy bien. Ya, señor. Ahora, donde dice La número, oveja. muy bien, donde dice número plural, cuando hablamos de plural estamos hablando de muchos. Entonces creamos una palabra que esté en número plural. Para convertir una palabra a plural, simplemente se le agrega una S, ¿sí? Y ya cambia de singular a plural. Escribimos una palabra en plural. Peces, sí, solo tengamos cuidado al escribir. Recuerden que peces con C y S al final, ¿sí? Crayones. Como decir, los perros están comiendo. Podría ser, muy bien. Perros es una palabra en plural. Había escuchado otra palabra antes. Niños, mesas. Flores.
Flores, muy bien. Todas estas están en plural y su terminación es en S. Lápices, muy bien. Cristales, cucharas, por ahí estoy viendo. Muy bien. Todas esas palabras, agreguemos una de ellas, nada más. Ahora nos dice en tamaño pequeño. Se recuerda, al inicio les dije, hay algo que nos sirve para hacer una palabra o que suene más pequeña. ¿Cuál es esa terminación que hace que las palabras sean más pequeñas? Si yo digo carro, pero lo quiero convertir en pequeño, ¿cómo lo diría? Hito. Hito es el que nos sirve. Y entonces yo digo carrito. Y ahí estoy haciendo ya la palabra pequeño. Si yo digo perro, le agrego hito y dice perrito. Muy bien. Escribamos una palabra entonces que su terminación sea hito y pueda pasar de un tamaño grande o normal a pequeño. Ya, señor. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien. Ya, señor. Terminamos Ya, con señor. el ejercicio y vamos a pasar rápidamente al número 4, donde dice agrega desinencias a la raíz indicada para formar palabras que mantengan el significado. Disculpe, señor, ¿me puede repetir? Muy bien. Vamos al ejercicio 4. Agrega desinencias, dice, ustedes pueden ver en su libro, en la parte de abajo, vamos en el 4, agrega desinencias a las raíces para formar palabras que mantengan el significado de la raíz. Sigue el modelo. Desinencia sabemos que es la terminación de las palabras, que como ya vimos en los ejemplos, puede hablar del tiempo futuro, presente, pasado, de género, masculino, femenino, plural, singular, de primera persona o segunda persona. Y acá nos dice que vamos a tomar el morfema de la raíz, es decir, el inicio de la palabra, pero le vamos a buscar otras terminaciones para que puedan tener otro tipo de palabras con otro significado. Por ejemplo, en el primer cuadro, la raíz dice pens, simplemente dice pens. ¿Cuáles son las desinencias? Pensamiento, aquí le agregaron amiento, pensamiento. Pensaron, pensador, pensante, pensado, pensarle y pensó. Todas estas son desinencias que se le agregaron a la raíz pens para crear o formar más palabras, pero que se derivan de estas, de pens, ¿sí? Ahora, aquí viene lo que ustedes van a hacer. Cort, que puede ser cortar, cortaré, cortina, cualquier palabra que inicie con cort y ustedes le puedan dar... Ustedes le pueden dar un significado diferente. Igual en dibujo. Puede ser dibujo, dibujaré, dibujante, ¿sí? En camino, camino, caminaré, caminaste, caminamos, caminó. Todas las palabras que ustedes puedan encontrar, escribámoslas ahorita. Ahí en ese cuadrito. Todas las que a ustedes se les ocurran y todas las que puedan entrar dentro del espacio que esté acá en el libro. Si tienen alguna duda de si una palabra entra dentro de este grupo, me avisan. Y ya después yo les voy a preguntar. Muy bien, vamos a esperar a los demás. Creo que algunos tienen un poquito de fallas con su internet. Caminaremos, está Ya, bien. señor. Muy bien, ahorita les voy a preguntar algunas palabras.
Chicos, los que no han podido escuchar bien, lo que hay que hacer es el ejercicio tal y como nos muestra al inicio. Palabras que nazcan o que se puedan crear de la raíz, que aparece acá en cort, en dibuj, en camino. Caminar, caminaremos, caminantes. En dibujo, dibujo, dibujar, dibujaré, dibujó, dibujaste. Podemos hacer mezclas de diferentes palabras. Cort, cortamos, corté, cortar, todo esto. Eso es lo que tienen que trabajar ahí, está muy fácil. Es de crear más palabras que deriven de la morfema raíz. Muy bien, algunos ya terminaron. Vamos a esperar. Ya, señor. Muy bien. Vamos a esperar y les voy a preguntar a algunos que me puedan mencionar. Ya, señor. Ya, señor. Muy Ya bien. se le escucha A ver. A ver, Luis Ángel. Voy a preguntar ahorita así personalmente, directamente. Luis Ángel, mencióneme las palabras que usted escribió en el primer cuadrito donde dice cort. Corté, cortaré, cortan, cortina y cortador. Muy bien, gracias. A ver, Shirley, mencióneme también las que usted haya escrito ahí en cort. A ver si tenemos las mismas o encontramos otras. Corto, cortamos y cortaré. Muy bien, gracias. Ahí vimos que implementó una nueva palabra que no habíamos escuchado antes. Veamos en el cuadrito donde dice dibuj. Aquí le quiero preguntar a Pablo Orellana, dígame cuáles son las palabras que encontró en dibuj, en esa raíz. Dibujar. Dibujaré. Muy bien. Dibujos. Solo. Muy bien, gracias Pablo. A ver, Josué. Dibuja, dibujaron, dibujante, ¿Sí? dibujable, señor. Muy bien, dibujable. Muy bien, vemos otras palabras nuevas acá. A ver, Luis Daniel. ¿De dibujo o de camin? ¿De dibujo o de camin? Cami. Caminaré, caminamos, ¿qué dice aquí? Ay, ya me confundí. Caminaré, caminaremos, caminamos, cama, caminaremos y no sé qué otra cosa dije ahí. Que no Muy bien. entiendo mi letra. Ya ni usted le entiende, hay que mejorar esa letra, Luis Daniel, por favor. A ver, Fernanda me había levantado la mano y después vamos a terminar con Mario. Sí, creo que era Fernanda que me había levantado la mano. Léame las palabras que tienen camín. Camina, caminador, caminaron y caminan. Muy bien. María. Camino, caminaste, caminaré, caminé, caminante y caminadora. Muy bien. A los demás no se preocupen, les voy a preguntar en el otro ejercicio que vayamos a hacer. Vamos a nuestra página 50, donde dice creación de palabras. Acá en la creación de palabras ya vamos a encontrar lo que son los prefijos y los sufijos. Y de igual forma, ver cómo estos dos se unen para formar palabras, como nos dice el inicio, para crear palabras. Entonces, leamos ahí. Creación de palabras. A partir de una palabra se pueden formar nuevas, añadiendo prefijos y sufijos o uniéndolas a otras palabras. Vamos a leer
una pequeña actividad que aparece acá. Ustedes pueden ver a una persona que tiene una mochila, tiene una tablet y está estudiando, según lo que vemos en la imagen. Entonces dice, analiza y resuelve las actividades. Adric, léame por favor ese párrafo donde dice analiza y resuelve las actividades. Desde muy temprano, mamá le pidió a mi hermana menor que ocupara mejor su tiempo, que se preocupara por ser más ordenada y desocupada para el cajón con la ropa que ya no le quedaba. Además, que se despreocupaba por la otra tarea asignada. Ante tanta palabra que causa confusión, me preguntó qué hago. Muy bien. Acá, gracias Adric, acá vimos, si ustedes prestaron mucha atención, una palabra que se estaba repitiendo, parecía que se estaba repitiendo constantemente. ¿Cuál creen ustedes que es esa palabra que se repetía o tenía casi como el mismo sonido? Desocupará, despreocupará. Muy bien, ocupara, desocupara, preocupara, todas esas palabras tienen despreocupara, tiene como casi la misma... Despreocupar. Tiene la misma terminación. Entonces dice que acá en esta historia que leímos, dice, ante tanta palabra causa confusión. Entonces le preguntó, ¿qué hago? Entonces acá dice, ¿qué debe hacer? ¿Qué vamos a escribir ahí? Lo que la mamá le estaba diciendo a esta persona era de que ocupara mejor su tiempo, que se preocupara por ser más ordenada y que guardara todo donde debía ser y sobre todo que no se despreocupara al entregar las tareas. Entonces anotemos eso ahí. ¿Qué debe hacer esta persona? ¿Qué es lo que le está pidiendo la mamá que haga? Ordenar, señor. Ordenar, que se ocupe en el tiempo. Que fuera responsable. Que sea responsable. Muy bien, escribamos eso ahí. Escribamos lo que ustedes entendieron que la mamá le está pidiendo que haga a esta persona. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Ya, señor. ¿Estamos todos? Ya, señor. Creo que sí, señor. Muy bien. Ya, señor. Muy bien. En la parte de abajo dice, escribe las palabras del texto que se puedan agrupar con relación al término ocupar, que es lo que les dije al inicio. ¿Cuáles son las palabras que sonaban parecidas a ocupar? Era preocupar, desocupar, despreocupar, ¿sí? Todas estas palabras que terminaban, escribámoslas, todas las que sonaban casi iguales. Preocupar, desocupar, despreocupar. Escribámoslas en estas líneas. ¿Ya? Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Ahora, vamos a donde dice formación de palabras. Aparece un cuadro acá, es como un mapa conceptual, donde vemos
y nos dice que la creación de palabras nuevas se pueden realizar a través de dos procesos, derivación y composición. Veamos qué es derivación y qué es composición. En este cuadro, usted puede ver, ¿sí? Todos estamos en este cuadrito. Usted puede ver y dice formación de palabras y se divide en dos flechas, una derivación y la otra en composición. En la derivación es donde encontramos lo que son los prefijos y los sufijos. Los prefijos, estas son la base o raíz que vimos anteriormente, la base o raíz que da el significado de la palabra, solo que acá nosotros ya les llamamos prefijo, que va antes, ¿sí? Ahí la palabra pre, que es antes. Entonces, ¿es la base o es la raíz? Y si yo hablo de sufijo, estamos diciendo que es el final, ¿sí? Que le agrega la información de tamaño, de género, de número a nuestra palabra. Y esto es algo que habíamos visto anteriormente, solo que aquí ya nosotros le llamamos prefijos y sufijos. ¿A la qué? A la raíz y a la descendencia. Entonces, una palabra puede hacerse así, con derivación, utilizando prefijo y sufijo. O por composición. ¿Qué quiere decir por composición? Donde se unen una o dos palabras para formar una sola. Por ejemplo, la palabra soldado. Soldado está compuesta por dos palabras. Sol es una palabra nada más. Dado es otra palabra. Pero si usted las une, crea una palabra y se llama, y ya es soldado, que tiene otro significado. Entonces, podemos darnos cuenta ahí. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos anteriormente? En hacer palabras, crear palabras que iniciaran con la raíz cort, dibuj, caminar. Estas eran con derivación, quiere decir que con la raíz que teníamos, creábamos más palabras. En cambio, si yo hablo de una composición, voy a tomar dos palabras para hacer una sola. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Bien, si alguien tiene duda, recuerde, me dice para que yo les pueda explicar otra vez. Entonces, donde dice prefijación, vamos a leer, pero es algo que ya les expliqué. Añade prefijos a la base o raíz, que era lo que vimos. Por ejemplo, la palabra desánimo. El inicio de esta palabra desánimo es des. Y luego se completa con ánimo. La palabra incompleto, la raíz es in. Y se completa con lo que ya les mencioné, completo. Su fijación es el final de la palabra, es el que da el significado. Por ejemplo, cartero, ero, es el sufijo, es el final. Ero nos dice que solo es una persona y que está en masculino. Si yo veo casita, ita es la terminación, es el sufijo, y nos habla de que es una casa pequeña y que está en femenino, algo que ya vimos anteriormente. Pero ahora estamos viendo composición de palabras, donde nos dice que vamos a formar una sola palabra con dos. Por ejemplo, acá, agridulce, que viene de agrio y se completa con la otra palabra que es dulce, formando entonces una combinación agridulce. Leamos abajo donde dice, el paréntesis es un proceso que combina tanto la derivación como la composición en la formación de una palabra. Quinceañera, podemos ver cómo se separa esta de 15 y luego era. Siete mesinos, la raíz es 7 mes y termina en el sufijo in. Ropavejero, prefijo diríamos que es ropavej y termina con el sufijo ero. Es cómo se completan estas palabras. Luego nos dice, la diferencia con las palabras compuestas es que las palabras formadas por paréntesis
no derivan de una existencia. Quinceañera, systems, ropavejero, no existen términos compuestos o dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que llevan prefijos y sufijos están conformadas por una sola. Pero si hablo de composición de palabras, estoy hablando de dos que se unieron para hacer una sola. Muy bien. Ahora pasemos a nuestras actividades. Y dice, forma 6 palabras uniendo los elementos gramaticales de ambas columnas. Ustedes pueden ver que tienen un espacio y a la par 2 columnas celestes. En una dice mercado, en otra dice balas, en otra dice flor, en otra maduro, sapo y saca. La siguiente columna dice in, super, ero, puntas, anti, hito. Formemos palabras uniendo estas dos. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar la primera. Yo tengo mercado y la puedo unir con supermercado. Supermercado. Muy bien. Así Florero. a ver. Mercadero. Lo que había escuchado. ¿Qué otra palabra podemos unir? Mercadero. Sacapuntas. Mercadero, sacapuntas, muy bien. Recuerden utilizar ambas columnas. A ver. También puede estar sapito, de la columna sapo, y luego ahito, sapito. Usted ya hizo una palabra nueva. Tenemos balas y luego tenemos anti, puede ser anti, balas. Tenemos maduro y tengo inmaduro. Muy bien. Señor, escriban las palabras. Escriban las palabras en ese espacio. Ahorita ya mencionamos casi todas, así que escribamos las palabras. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien. Señor, ¿Sí? ¿me puede repetir solo que me llamaron para ir a hacer algo? Muy bien. Tratemos de concentrarnos, chicos. Vean, están las 2 columnas celestes. De esas 2 columnas celestes hay que formar las palabras. Por ejemplo, está mercado, balas, flor, maduro, sapo y luego saca. Ya, señor. Muy bien. In, super, ero, puntas, hito. Ya, señor. Muy bien, ahorita voy a empezar. Luego, entonces, una palabra de cada columna. Por ejemplo, tengo mercado y en esta otra columna tengo super. ¿Qué formo? Supermercado. Así vamos a unir todas las palabras. ¿Ya? Ya, señor. Ya, Muy bien. señor. Teníamos que formar 6 palabras en total. A ver, ¿quién me puede mencionar cuáles son las palabras que formamos? Supermercado. ¿Qué otra? Antibalas. Inmaduro. Inmaduro, muy bien. ¿Qué más? Florero. Sacapuntas. Florero. Sacapuntas. A ver. Sí, no. Inmaduro. Inmaduro, acá donde dice Carlos de León, está levantando la mano. Dígame. No, señor. Florero. ¿Quién era? Era Daniel, perdón. Florero, inmaduro, sapito, muy bien. Todas estas palabras eran las que teníamos que escribir ahí. La actividad 2 y la actividad 3
les va a quedar como tarea, ¿sí? Porque vamos a pasar ahorita al curso de matemáticas. Solo les voy a explicar bien qué vamos a hacer en estas dos actividades. Les digo, señor, ¿Perdón? tarea. En tarea, la actividad 2 y la actividad 3 dice, observa las imágenes y escribe el nombre que recibe. Analiza y anota el proceso por el cual se formó la palabra, si está en composición, si está en prefijo o en sufijo. Entonces, ustedes van a ver los dibujos. El primero es un sacacorchos, el segundo es una librera y el tercero es un submarino. Entonces, usted va a escribir el nombre de cada dibujo y luego abajo de eso va a escribir si es una palabra en composición, quiere decir que está compuesta por dos y se unieron para formar una sola, o es en prefijo o en sufijo. Eso es lo que va a hacer con esos tres dibujos. Luego, utiliza, dice en la actividad 3, utiliza los prefijos y sufijos de los recuadros para redactar un párrafo con palabras formadas por derivación y composición. Resalta con diferente color cada tipo de palabras. Todas las palabras que están acá, usted las va a utilizar para formar otras. Por ejemplo, anti, auto, contra, des, hiper. Estas son prefijos. Y luego, la primera columna son prefijos. La segunda, si usted se da cuenta, son sufijos. Porque dice ito, ete, illo, ico. Entonces, utilice cada prefijo para formar una palabra y cada sufijo para también formar una palabra y las escribe aquí abajo. Si usted quiere, por ejemplo, está su libro así, puede trazar una línea, espero que lo vean ahí, podemos trazar una línea acá, porque estos son los prefijos, estos son los sufijos. Entonces traza una línea y aquí en esta parte me escribe todas las palabras que salgan de este prefijo y todas las palabras que salgan de este sufijo. Si no les alcanza el espacio, porque algunos tienen una letra muy grande, entonces lo escribe en el cuaderno de comunicación, que es el de tareas. Solo me indican acá que está realizada esta actividad en el cuaderno de comunicación, para que al momento de que yo revise pueda cerciorarme de que ahí está, ¿sí? Muy bien, estas dos actividades serían para trabajarlas en casita. Ahora, pasemos a lo que es nuestro libro de matemáticas. Necesito que ahorita se concentren muchísimo más de lo que han estado concentrados, porque vamos a ver un nuevo tema en matemáticas. Así que necesito que ustedes se concentren bastante. Vamos a la página 44. Página 44 de su libro de matemáticas. Ahorita hemos estado viendo cantidades, mayor, menor que, y cómo estas se van a clasificar de acuerdo a la posición que ocupan. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, millón. Si pasamos de esto, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Entonces, ahora, en la página 44 nos dice aproximación de cantidades enteras. Cuando hablamos de aproximación, quiere decir que tenemos una cantidad y nosotros queremos ver si esta puede elevarse un poquito más o llegar a otro número. Cuando nos referimos a aproximar, quiere decir aumentar. Entonces, ahorita vamos a aprender cómo se aproximan las cantidades enteras de acuerdo a la posición en la que están ocupando en la tabla, ¿sí? A lo que ya les dije, unidad, decena y centena. Por eso les pido que presten mucha atención. Vamos a leer y dice, matemáticamente el concepto de aproximación hace referencia a la obtención de un resultado, que si bien no es exacto, resulta cercano, es decir, próximo a la cantidad. Es una representación inexacta
pero es suficientemente confiable para ser útil. Quiere decir que cuando usted aproxima, no significa que esa sea la cantidad, simplemente se está acercando a lo que podría ser, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted compra algún pantalón y, por ejemplo, se lo dieron en 190, entonces alguien le pregunta, ¿y cuánto te costó ese pantalón? Entonces uno dice, más o menos 200. Usted lo aproximó, era 190, pero a veces no se nos viene el precio y decimos, como 200. O si nos costó 195, 199, que es la aproximación, diríamos, es 200. Entonces le preguntan, usted dice, me costó más o menos 200. Ahí estamos aproximando, aunque no sea el precio real, pero es la cantidad que está cerca a lo que era. Veamos aquí la tabla. Dice, lee la información y completa la tabla. En Guatemala, según mediciones del Instituto Nacional de Estadística, existen, ¿quién me puede leer esta cantidad? A ver, ¿qué cantidad dice ahí? ¿Cuántos niños y niñas existen? A ver. 6.283.260, señor. Muy bien, exacto, se lee así. Entonces, dice, existen 6.283.260 niños y niñas entre 0 y 14 años. Esta es la cantidad que nos da. Ahora la vamos a aproximar. Viene una aproximación y dice posición a aproximar. Luego viene otro cuadro que dice regla de aproximación. Y por último el cuadro que dice cantidad aproximada. Para poder aproximar una cantidad existe una regla. Y es la que quiero que ustedes entiendan para poder hacerlo. Vamos a la primera. Esta es la cantidad. 6.283.260. Se las voy a escribir acá para que ustedes me puedan entender mejor. Señor, no se la mire. ¿No se ve? Bueno, si no, entonces mejor vamos viendo acá. Vean. 6.283.260. Y a la par aparecen unas letras. Estas letras nos indican la posición en la que está la cantidad. Es algo que ya les había mostrado. ¿Alguien la puede leer? ¿Qué posición nos está indicando acá? A ver, ¿quién me puede decir? Aparece una U, una M mayúsculas y una I en minúscula. Y este símbolo nos dice que vamos a aproximar unidad de millar. ¿Sí? Si usted cuenta, hágalo junto conmigo en su libro, desde el número 0. Se cuenta la posición de derecha a izquierda. El 0, unidad, decena, centena, luego unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000 y millón. Entonces, como el 6 está en unidad de millón, el 6 es el que se va a aproximar. Y si usted se da cuenta, en su libro está resaltado con un negrito, porque es la cantidad que vamos a aproximar. Para aproximar este 6, vamos a comparar el número que está a la derecha. ¿Sí? El 6 está aquí y este se va a comparar, o el número de la derecha sirve para ver si se puede aproximar o no. ¿Cuál es el número que está a la derecha del 6? A ver, ¿quién me puede decir? El 2. El 2, muy bien. El 2 nos sirve para ver si se puede aproximar o no. ¿Qué número? El 6. Vean, el número 2 se tiene que aproximar con el número 5. Vean, esta es la regla que les voy a enseñar primero. Todo número siempre se aproxima al número 5. Por ejemplo, tengo el 2 y yo lo voy a aproximar a 5. Acá es donde utilizamos mayor y menor que. Y yo digo, 2
es mayor o es menor que 5, o es igual. ¿Qué pasa? ¿El 2 es mayor o menor que 5? Menor que 5. Menor que 5. Muy bien. Si es menor, nos dice la regla que el número que estamos aproximando se queda igual. No sube, se queda igual, porque es menor. En cambio, si el 2, este 2, lo cambiáramos por un 8 y dijéramos 8 es mayor o menor que 5, ¿qué diríamos acá? ¿Es mayor o menor? Mayor. Entonces, sí se puede aproximar, porque es mayor que 5. También, si yo tuviera un 5 y lo aproximo con otro 5, son iguales. También se puede aproximar, ¿sí? Media vez sean iguales o sea mayor que 5, sí se puede aproximar. Si el número que tenemos es menor que 5, no se aproxima y se queda igual. ¿Estamos entendiendo esta parte? Sí, señor. Bien, entonces, podemos seguir viendo acá en nuestro libro y nos dice 2, aparece el símbolo de menor que, es menor que 5. Entonces, 6, que era el que íbamos a aproximar, se suma más 0, porque no le sumamos nada, y queda igual que 6. Pero luego aparece cantidad aproximada, y ahí, si usted se da cuenta, solo tiene 6 millones. ¿Qué pasa con el resto de números? Antes teníamos 283.260. Cada número usted lo va a convertir en un 0. Y el único que está aproximando es el que va a ver si sube o se queda igual. Y los demás pasan a ser ceros. ¿Sí? No sé si me explico ahí. Recuerden, si tienen alguna duda me pueden preguntar. Entonces, por eso en esta columna aparecen 6 millones, porque todos los demás números que están en unidad, decena, centena, mil y todas las demás posiciones pasan a ser ceros. Usted los convierte y los pasa a cero. Pero como estamos aproximando unidad de millar, que es el número 6 de 6 millones, entonces ese sí queda en el mismo valor. ¿Y cómo voy a aproximar un número? Va a ser en base al que está a la derecha. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, acá dice aproximar decena de millar en la columna. Usted la puede ver. Decena de millar en este cuadro. La decena de millar nos marca el número 83.000. Ahí está resaltado con negrita. Entonces, el número 8, que es la decena de millar, porque si usted cuenta unidad desde el 0, unidad, decena, que es el 6, de centena, el 2, luego el 3, unidad de 1000, decena de 1000 es el número 8, por eso tenemos que aprender a contar bien las posiciones. El número 8, entonces, esta decena de 1000 se quiere aproximar para ver si pasa o no, pero ¿cuál es el número que está a la derecha del 8? ¿Qué número encontramos a la derecha del 8? El 3, señor. El 3, señor. Entonces, ese 3 me sirve a mí para ver si puedo aproximar o no. Y vuelvo a hacer lo mismo. 3, ¿es mayor o es menor que 5? ¿Quién me puede Menor decir? que 5, señor. Menor que 5. Entonces, no puedo aproximar ese 8. Lo dejo igual. Y todas las demás posiciones que he contado hasta donde está el 8 se convierten en ceros. ¿Sí? Ahí hay un espacio que usted debe de completar. Entonces, compléteme ahí 3 ceros, que es de unidad, decena y centena. Donde está el 260, esos pasan a ser 3 ceros. Y luego, donde está el 3, también pasa a ser 0.
Y a partir del 8, 2 y 6 se quedan iguales. ¿Sí? Ya, señor. Ya, Bien. señor. Aquí solo es de ver mayor o menor para poder aproximar una cantidad. Vamos otra vez. Acá nos dice que vamos a aproximar la centena. ¿Cuál es la centena? Contamos unidad, decena y centena. Es el número 2, que es de 260 en la cantidad que estamos viendo. El número 2. Pero ¿cuál es el número que está a la par del 2? A su derecha. ¿Cuál es este número? El 8, señor. No, a la derecha. Pero de la centena, recuerden contar unidad, decena, centena. Estoy en el 260 de esa cantidad, porque estoy en unidad, decena y centena. ¿Cuál es el número que está a la par del 2? ¿En centena? 1. No. ¿El 6? El 6. Vean, aquí le aparece toda la cantidad que ya vimos, pero tenemos que ir contando esa cantidad, así como hemos aprendido desde casi los primeros grados, unidad, decena, centena. Y nos posicionamos en la centena, que es el número 2. El número que está a la par o a la derecha es el 6. Y ese 6 nos va a servir para ver si el número 2 que está en centena se puede aproximar o no. Entonces, ¿el 6 es mayor o es menor que 5? Mayor, señor. Mayor, es mayor. ¿Qué pasa cuando es Mayor. ¿Qué pasa cuando es mayor? Vean, aquí viene una regla bastante interesante. Lo voy a hacer grande para que se lo vean. Cuando es mayor que 5, nosotros vamos a sumarle 1. ¿A quién le vamos a sumar 1? Al número que estamos aproximando. En este caso, habíamos visto que era el 2, ¿sí? Al que está en la centena, al 2. Pero de este 2, el 6, que está a la par, nos sirvió para ver si se podía aproximar o no. Entonces, como sí se puede aproximar, porque 6 es mayor que 5, entonces a este 2 se le suma 1. 1, siempre se va a sumar 1 cuando sí se puede aproximar. ¿Y 2 más 1 cuánto es? ¿Cuánto es 2 más 1? 3. 3, señor. 3. Entonces, usted puede ir y está viendo conmigo toda esta tabla, usted me está entendiendo. Necesito que vea esta tabla. Entonces, ve. Acá nos muestra 6 es mayor que 5, entonces se suma 2 más 1, como está acá, que nos da igual 3. Entonces vengo y voy a cambiar, si usted se da cuenta, ya no es la misma cantidad, porque al inicio era 6.283.260. Ahora léalo la que está ya aproximada, 6.283.300. ¿Por qué? Porque recuerde que los dos primeros dígitos de unidad y decena se cambian por ceros. Pero al llegar a la centena, que es la que estamos aproximando, a esa centena, como sí se puede aproximar, le va a sumar un 1, y ya no es 2, sino que es 3, y por eso es 300. Ahora, ¿ya me van entendiendo esa parte en la cual hay que aproximar? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, es de que se nos quede la regla para poder hacerlo y que aprendamos a contar unidad, decena y centena para saber qué número es el que se va a aproximar. Ahora, aparece la letra CM. ¿Qué significa eso? Centena de mil. Y contemos
los números otra vez para ver cuál es el número que está en centena de mil. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil y centena de mil. ¿Cuál es el que está en centena de mil? Es el número 2, pero es el que está más adelante, que está en centena de mil. Entonces, ese número 2, cuando usted ya lo reconoce, mira cuál es el que está a la derecha. En este caso, ¿cuál es el número que está a la derecha? El 8. El 8, señor. Muy bien. Ese 8 me sirve para saber si se va a aproximar o no. 8, como lo muestra aquí la tablita a continuación, ¿es mayor o es menor que 5? Mayor, señor. Mayor. Como es mayor, muy bien, como es mayor, sí se puede aproximar. Y cuando se aproxima, ¿qué vamos a hacer? A ese 2, que es el que estamos aproximando, volvemos con el 2 y vamos a sumar 1. Siempre, no importa el número que sea, se le va a sumar 1. Y 1 más 2, ¿cuánto es? 3. 3, señor. Entonces, la cantidad que vamos a escribir ahora es, vean, como llegamos hasta centena de mil, los demás números que están en unidad, decena, centena, unidad de mil y decena de mil se convierten en ceros. Así de fácil, en ceros. Y el número 2, como sí se aproxima y ya le hemos sumado 1, pasa a ser 3. Entonces, escribimos ahí en su cuaderno, ahí en ese espacio, 6.300.000. Así. Porque ya lo hemos aproximado y los demás se colocan en ceros. Así de fácil. Está más fácil de lo que ustedes puedan creer. Está muy fácil, porque si se dan cuenta, los que no tomamos en cuenta solo se corren y se ponen en ceros. Y los otros solo vemos si es mayor o menor que, y si es mayor le sumamos 1 el número y ese es el resultado. Entonces, continuemos viendo acá para que ustedes puedan entender, porque ya después se vienen los ejercicios. Para realizar aproximaciones, vamos al cuadro de abajo, es necesario determinar el valor posicional de las cifras a estimar. Es lo que les he estado diciendo. Para que usted pueda aproximar una cantidad, debe saber la posición que ocupa, saber contar de derecha a izquierda, unidad, decena, centena, luego unidad de mil, decena de mil, centena de mil, millón, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, para saber. Y reconocer las letras que identifican cada posición. B. Luego nos dice, es común también decir redondeo al proceso de aproximación. Yo le puedo llamar aproximación, pero también le puedo decir redondear una cantidad, ¿sí? Ahora viene otro ejemplo para que nosotros terminemos de comprender esto. Analiza el ejemplo. Aproximar, a ver, Franklin, léame la cantidad que hay que aproximar. La que aparece en el libro. Analiza el ejemplo. Aproximar, quiero escuchar. Léame esa cantidad. Franklin. ¿Qué pasa con Franklin? ¿Está presente? Muy bien, si no le vamos a dar la oportunidad a alguien más. A ver, Pablo Juárez, no me he leído, creo. Pablo Juárez. ¿Qué cantidad dice acá? Ahorita ya tenemos que saber leer bien estas cantidades. A ver, hay varios que me están levantando la mano. A ver, Fernanda.
Léame la primera cantidad. Bien, le estoy dando la oportunidad. A ver, Marian. 2.345.912. Muy bien, 2.345.912. ¿Está presente Samuel? No he visto su participación, no sé si está conectado hoy. Samuel, Yo creo que no, señor. ¿verdad? Él no está conectado. A ver, Luis, léame esa cantidad. ¿Cuál? La de Sí, Dos. ya leímos la primera. La segunda está más fácil. 2.345.912. ¿Cuál es la que aparece después? Y aproximar. ¿Qué dijo, señor? Continúa ahí, donde después de la cantidad que le dio y aproximar, ¿cuál es la otra cantidad? 2.300.000. Aquí dice 2 millones, esa ya la leímos, 345.912. Hay que aproximarla a centena de millar. Y aproximar, ¿cuál es la otra cantidad? No le entiendo, señor. A ver, ¿quién me la puede leer? Hay otra cantidad ahí a la par. 14.879. 14.879, señor. Otra cantidad que aparece a la par. Esa, o sea, también aproximarla, pero a centenas. Muy bien, vamos a aproximar. ¿Sí? Vamos a aproximar estas dos cantidades, solo que una a centena de millar y otra a centena nada más. En el inciso A, nos da la cantidad, el dígito elegido será aquel al que se quiere aproximar. Tenemos las dos cantidades en estas dos columnas, ustedes lo pueden ver en su libro. La primera... Señor, Franklin levantó la mano. Muy bien, pero ahorita vamos a prestar atención porque les voy a explicar. La primera dice 2.345.912, hay que aproximarla o hay que aproximar la centena de millar. Y la otra cantidad, 14.879, hay que aproximar la centena. Encontremos la primera, que es la de 2 millones. Como es centena de millar, vamos a contar unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, sería el número 3. Muy bien. Cuando usted haya encontrado el número 3, de ahí ya se puede ir con todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el número que está a la par del 3? ¿Quién me puede decir? 4, señor. 4. El 4, señor. Muy bien. Ahora, ¿qué procedemos a hacer con ese 4? A ver, quiero que me vayan explicando ahora ustedes. ¿Qué procedemos a hacer con ese 4? Recordemos, cuando usted haya encontrado la posición en el número que vamos a aproximar, vemos... Ver si es mayor o igual de 5. Muy bien. Como ya determinamos que el 4 es el que está a la derecha, ahora vamos a hacer lo que dijo Daniel. Ver si es mayor o menor que 5. ¿Y qué decimos? 4, ¿es mayor o menor que 5? Menor que 5. Menor que 5. Entonces, ¿se puede o no se puede aproximar el número? No, señor. No se puede. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El 3. Los ponemos todos ceros. Ponemos los demás números que están en unidad, decena, centena, hasta llegar al número que estamos aproximando, los ponemos en ceros. Y como el 3 quedan 2 millones, señor. Como el 3 es el que estamos aproximando, se queda con 3. Y la cantidad sería
recuerden, el 2, que es de 2 millones, ese no se toca porque ese todavía no llegamos hacia esa posición. Entonces, nuestro resultado sería 2.300.000, porque los demás que están del lado derecho, esos sí pasan a ser ceros. Ahora, con la cantidad de 14.879, vamos a ver. Ahí dice que vamos a aproximar la centena. Contemos, unidad, decena, centena. ¿Quién está ocupando la posición de centena? El número 8. ¿Cuál es el número que está a la par del 8? ¿Quién me puede decir? El 7. 7. El 7 es mayor o menor que 5. Mayor. Mayor, señor. Mayor, señor. Y cuando es mayor, también, cuando es mayor, ¿qué vamos a hacer? Sumar 1, señor. ¿A quién le vamos a sumar 1? Al número que estamos aproximando. En este caso, el número Al 8. Ajá. Entonces decimos, 8 más 1, ¿cuánto es? 9. 9. 9. Entonces, coloco el 9 y los otros dos números, que es de unidad y decena, yo los coloco en 0. Y el 14.000, que está antes, ese no lo modifico porque no hemos llegado a esa posición. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? 14.900. Y así es como se aproxima. Muy bien. Por último, vemos en la parte de abajo donde dice, es posible representar la aproximación del número 621.346 a centena de mil en la recta numérica. Acá vemos una recta y esta pues está marcada. El número que se aproxima a 621.346 es 600.000, porque si ustedes se dan cuenta, aquí va contando 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000. Entonces, el que más se aproxima es 600.000. Encerremos ahí con un círculo. ¿Cuál digo, señor? 600.000. ¿No se escuchó, señor? Muy bien, la cantidad que vamos a aproximar en la recta numérica es 600.000. Enciérrela en un círculo, la cantidad que aparece ahí, porque es la que está más cerca. Porque Ya, si señor. si decimos 700.000, está demasiado lejos a nuestra cantidad real, entonces es la que se aproxima. Muy bien, ahora sí, vamos a nuestras actividades. Acá es donde ponemos en práctica ya lo que hemos visto, lo que hemos aprendido. Así que todos atentos. La primera actividad dice, completa la tabla con la aproximación de cada número según la posición que se indique. ¿Qué cantidades tenemos ahí? A ver, Rodrigo, léame la primera cantidad en esa columna donde dice el número. 993.377. Muy bien. Regina, léame la siguiente cantidad. 455.802. Muy bien, gracias. Luis Mario, léame la tercera cantidad. 98.589. Muy bien. Y por último, Shirley, léame la última cantidad.
32.300. 32.003.800. Muy bien, pero ahí sería 32.003.800. Se lee esta cantidad. Muy bien. Ahora, estas son las cantidades que ustedes van a aproximar. Y si se dan cuenta, aquí nos muestra las letras, es decir, la posición del número que vamos a aproximar. Tenemos DM, que significa decena de mil. Tenemos CM, que es centenas de mil. UM, unidad de mil. Y UMI, que es unidad de millar. Entonces, iniciemos con la primera cantidad, 993.377. DM, decena de mil. Ubíquenme dónde está decena de mil. ¿Cuál es el número que está ocupando decena de mil? A ver, ¿quién me puede decir? 9, señor. Muy bien. El 9, señor, del medio. El 9. Para que a usted se le haga fácil, si quiere puede marcarlo ahí en chiquitito en la parte de abajo, subrayarlo para que usted no se pierda de eso. Teniendo ese 9, vamos a aproximarlo. ¿Quién es el que le va a ayudar al 9 a ver si puede aproximarse o no? El 3. El 3, que está a su derecha. ¿Qué decimos? 3 mayor o menor que 5. ¿Cuál es la respuesta? Menor. Entonces, ¿se puede aproximar el 9? ¿Sí o no? No, señor. No. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy bien, no se puede. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a escribir 0 en donde está unidad, decena, centena, hasta unidad de mil, que es el número 3 que nos sirvió para ver si se podía aproximar. Y luego el 9, que era la decena de mil, se queda como 9. Y la centena de mil, que es el 9 que está a la par, se queda también como 9. ¿Qué cantidad les quedó? Escríbanla. 990.000. Muy bien. Esa es la cantidad que les tiene que quedar. 990.000. A mí así me quedó. A ver, ¿les quedó a todos así? Sí, señor. Veamos la siguiente. Vamos en la misma columna. De primero vamos en esta columna del centro y luego en la otra. 900. No sé quién me ha escrito ahí, pero no es la cantidad. 990.000 y luego son puros ceros. Si no, ya es otra cantidad la que estamos escribiendo ahí. Vamos a lo que es centena de mil, porque aparece CM. Ubiquemos cuál es el número en centena de mil. En la cantidad 455.802. ¿Cuál es la centena de mil ahí? Cuente. El 4, señor. El 4, señor. El 4. Marquemos el 4, que esta es la centena de mil. ¿Qué número es el que me va a servir para aproximar? El 5, señor. El 5, señor. Entonces, 5 es igual, es mayor o es menor. Muy bien. ¿Es mayor o es menor que 5? Es igual, señor. ¿Qué pasa cuando es igual? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasa cuando es igual? A 5, el número. ¿Se puede aproximar? Sí, señor. Sí, se puede. Entonces, Sí, señor. regreso al número 4 que yo ya he marcado, que es la centena de mil, y a ese 4 le voy a sumar un 1. Y pasaría entonces a ser 5. Y todos los demás números que están a su derecha los convertimos en ceros. ¿Qué cantidad nos queda? 500.000.
500,000. Muy bien, 500,000 es la cantidad que nos va a quedar. ¿Vieron que está muy fácil de aproximar estas cantidades? Sí, señor. Está muy fácil, solo tenemos que saber la regla. Yo espero que a todos nos esté quedando la misma cantidad. Si alguien tiene una duda, por favor, me puede decir. Si alguien no está entendiendo todavía, si alguien no ha comprendido cómo hacer esta aproximación, me puede decir. Vamos con la siguiente. 98,000. Muy bien. 98,589. ¿Quién me puede leer? Ahí aparece UM. ¿Qué es lo que vamos a aproximar en UM? ¿Cómo se lee eso? Unidad de 1000, señor. Unidad de 1000. Muy bien. Busquemos cuál es la unidad de 1000. El 8. El 8. 9, señor. Cuenten bien. 9. 8. Unidad, decena, centena y luego sigue el 8. Unidad de 1000. 8. Cuando ya tenemos el 8, vamos al número que está a la derecha. ¿Cuál es este número que está a la derecha? 5. 5. Muy bien. Mayor, menor o igual que 5. Igual. Cuando es igual, ¿qué pasa? Igual. Se puede aproximar y vuelvo a mi número que he marcado, que es el 8. Y a ese 8 le voy a sumar ¿cuánto? 1. 1, muy bien. Y pasa a ser 9. Lo cambio a 9. Copio el 9 que está adelante, porque ese no lo trabajamos. Y el resto que está a la derecha, los transformamos en 0. ¿Cuál es la cantidad que me debe de quedar? Muy bien. 99,000. 99,000. Muy bien, 99,000. Por ahí estaba viendo que Wolfi me estaba escribiendo. No sé, solo vi que decía seño. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? Ah, muy bien. Ok, entonces continuamos. Vamos a la cantidad más grande, que es de 32. Señor. ¿Sí? Fueron 90,000, ¿verdad? 99,000, porque recuerden que el número que está adelante no se cambia, porque este, pues no lo tocamos, porque no estaba en las posiciones anteriores. Entonces, ese sigue teniendo el mismo valor. Sería 99,000. Gracias, señor. Bueno, vamos a la cantidad más grande. Les decía 32,003,800. Cuando aparece una U, una M y una I, significa que vamos a aproximar unidad de millar. Encontremos a la unidad de millar, contando nuevamente desde unidad. El 2. Muy bien, el número 2. Ese usted ya sabe, lo puede seleccionar y vamos con el que está a la par. ¿Qué número tenemos a la par del 2? Al lado derecho. 0. Hacemos el mismo procedimiento. ¿Es mayor o es menor que 5 o es igual? Menor. Entonces, ¿se aproxima o no? No. Entonces, No, señor. el número 2 se queda como 2. Pero, ¿qué pasa con el resto que están a la derecha? Se convierten en 0, señor. en ceros. Siempre se van a convertir en ceros. ¿Qué cantidad nos va a quedar entonces? 32 millones, señor. 32 millones. 32 Porque el número millones. 3 no lo tocamos para nada. 32 millones. Se queda como es, 3. Que al final forma 32 millones. A ver, ¿consideran que pueden hacer la siguiente columna ustedes solos?
Donde aparece, esas vienen más fáciles todavía porque aquí, si se dan cuenta, solo aparece una C. Significa que vamos a aproximar la centena. ¿Cuál sería la centena? En la misma cantidad. Volvemos a la cantidad desde arriba. 993.377. Solo que ahora vamos a aproximar centena. A ver, quiero que me trabajen ese ustedes solitos. Trabájenlo ahorita y ya después me dicen la cantidad. Vamos a ver si les queda la cantidad que es. Me levantan la mano el que lo tenga. $993,400. Muy bien. Excelente. Luis Mario. Veamos los demás. A mí también me salió eso. Tenemos la misma cantidad. Léamela, por favor. 455,800. Regina, ¿cuál fue la que trabajamos? ¿Usted ya trabajó la segunda cantidad? La segunda cantidad fue, señor. Bueno, pero ¿trabajemos la de arriba o ya la hizo también? Ya, señor. Ok, está bien. Podemos seguir trabajando los demás. Si usted terminó una, puede continuar trabajando las otras 3 y luego vamos a comparar nuestros resultados. ¿Les parece? Tenemos todavía unos minutitos para que podamos realizar estas últimas cantidades y luego comparar nuestros resultados. Nos faltan para terminar. Sí, ya falta poco. Así que vamos a ver. Señor, no lo entiendo. A ver, ¿quién me está hablando? ¿Shirley? Sí, señor, yo le estaba hablando, no lo entiendo. ¿A lo que estoy diciendo ahorita o no hemos entendido todo lo que he explicado? No, señor, lo que no ha explicado. Ok, pero estamos realizando los ejercicios. ¿Nos ha salido la cantidad que es? No, señor. Ok, esto está muy fácil, ¿sí? Los demás podemos continuar trabajando esto mientras explico nuevamente. Vean, cuando usted ve una letra, lo primero es saber qué significa esa letra. Si aparece una U, unidad. Si es D, decena, eso es algo que ya tenemos que saber. Centena se representa con la C, luego viene una U y una M, unidad de 1000. Decena de 1000, que es con D y M, centena de 1000, C y M, y luego UMI, que es unidad de millón. Entonces, estas letras nos sirven para contar la posición de cada número. Y conforme esta posición, acá nos va a indicar el número que vamos a aproximar. Ya vimos el primer ejercicio que hemos hecho, donde dice DM, que es decena de 1000, y la cantidad es 993.377. Acá usted va a contar esa cantidad, unidad, decena, centena, unidad de 1000, hasta llegar a decena de 1000. Y eso lo va a hacer de acuerdo a la cantidad que está acá, y la decena de 1000 es 9. Ubicándose en ese número, vemos el que está a su derecha. En este caso, pero necesito que esté viendo su libro, en este caso es el número 3. Entonces, el número que está a la derecha, acá es el 3. Yo voy a comparar y decir, es menor, es mayor o es igual que 5. Siempre se va a comparar con el 5. Si es menor, no lo puedo aproximar. Si es mayor que 5, sí lo aproximo. ¿Y cuál es el que voy a aproximar?
El 9 que yo antes ya he seleccionado, y este 9, si es mayor, si sí me da la oportunidad de aproximar, en este caso no se puede porque el 3 es menor que 5, entonces el 9 se queda igual, y los demás números que hemos contado, de unidad, decena, centena, hasta llegar a decena de mil, se quedan con 0, todos se convierten en ceros. Y entonces el resultado sería 990,000. Así es como tendríamos que trabajar. Recuerden, todo lo que estamos explicando ahorita está quedando grabado por si usted necesita ver nuevamente esta clase para que podamos entender. El tiempo se nos ha terminado, entonces necesito que la mayoría creo que ya terminó. A ver. Yo ya terminé, señor. A ver, Regina ya nos había dicho la cantidad de centena que era 445,800. Veamos las últimas dos. ¿Qué resultado le quedó a Daniel? En decena, teníamos que aproximar la decena. Daniel Juárez. 98,600. ¿Alguien más? 98,590. 98,590 es la cantidad exacta porque estamos en la decena, que sería el número 8, ¿sí? No el 5, este no, porque este ya es centena. Corrijamos ahí, Daniel. Y los demás, verifiquemos que tengamos esta cantidad. Por último, ¿cuánto nos quedó en donde dice CM, que es centena de mil? ¿Quién me puede decir su resultado? A ver, ¿quién me puede decir cuál fue el resultado que le quedó ahí? Centena de mil era el número 0. Solo puro 0. Y como este es 0, simplemente, y el que está a la par, a la derecha también es 0, no se puede aproximar. Entonces, solo teníamos que cambiar a ceros todos los demás números. ¿Qué cantidad nos quedaba entonces? 32 millones. 32 millones, muy bien. El ejercicio 2 y 3 va a quedar como tarea. Acá el 2 es acerca sobre la recta numérica y vamos a hacer la aproximación de la cantidad que nos dice y vamos a tratar de encontrar dentro de esta recta dónde se encuentra la cantidad aproximada. Y luego hay que leer en la tercera la información para poder resolver la aproximación de las cantidades que ahí nos digan. Entonces, chicos, Señor, ya se me va a descargar 45. Y ya saben, yo les voy a estar compartiendo esta clase en el momento que ya esté subida. Entonces, recuerden, el día de mañana también tenemos clases